Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga en esta mañana de día viernes, jueves 30 de enero del 2025. Amén. Una vez más estamos en nuestro programa conversando las escrituras por la mañana en un horario diferente, presto de mi licencia, pero aquí estamos una vez más para poder hablar de la palabra de nuestro Dios. Saludamos a todos los hermanos y hermanas en la fe que se conectan diariamente para acompañarnos, para aprender y también para darles sus saludos, ¿verdad? A cada uno de ellos. El día domingo concluimos en el culto de Renca el capítulo 3 del libro de Juan, donde vamos ya concluyendo, ya casi con los últimos dos capítulos que nos restan de este libro. Primera de Juan, capítulo 4, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois hijos de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien, en estos primeros 6 versículos, hermanos amados, el apóstol Juan nos advierte con respecto al espíritu del anticristo. No está hablando del anticristo en sí, de esa manifestación perversa, ¿cierto?, que se ha de manifestar en el tiempo final, en el tiempo apocalíptico, ¿verdad?, que nosotros lo podemos ver también en nuestros programas, junto al hermano Leopoldo Prieto, que él está haciendo una enseñanza, ¿cierto?, profunda con respecto al Apocalipsis. Entonces, no se está refiriendo a ese ser perverso que va a tomar posesión, ¿cierto?, de un cuerpo, porque él no puede hacer lo que hizo el Señor, sino que va a tomar posesión de un cuerpo y va a gobernar 3 años y medio, ¿cierto?, en su totalidad esta tierra, ¿verdad? Pero está hablando del espíritu del anticristo. Mire, escuchemos bien, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos probar, hermanos amados, los espíritus. Debemos saber, tener discernimiento, quién nos está hablando y quién nos está hablando, quién nos está enseñando, porque habla de falsos profetas, habla de la profecía. ¿Qué tipo de profecía? El apóstol Pedro, por ejemplo, dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual nosotros hacemos bien al estar atento como una antorcha que alumbra en donde, en un lugar oscuro. Y está refiriéndose a la palabra de Dios. El que hable conforme a la palabra de Dios, el que ministre conforme al poder que Dios le ha otorgado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros probamos estos espíritus, hermanos amados? Por medio de la palabra. Y hay algo bien fundamental, que es base, ¿cierto?, para poder así discernir, pero también debemos tener mucho ojo con lo que también se habla, cuanto a la profecía. En esto dice: conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, esta confesión que habla Juan
no solamente decir, no, Jesucristo, solamente Jesucristo es Dios, sino que también hay que aprobar la enseñanza de Cristo y poner por obra la enseñanza de Cristo, porque yo puedo decir, Jesucristo es Dios. Dios le bendiga, hermano Toño Ficar, buen día, que tenga un excelente día, esperando que esté bien. No solamente saber que Jesucristo es Dios, porque también tenemos sectas en medio de nosotros que confiesan que Jesucristo es Dios, pero también distorsionan la palabra de Dios. O sea, el contexto tiene que ser general de la confesión. Dios bendiga a mi hermana Catherine Navarrete. La confesión, hermanos amados, no es solamente decir, no, yo creo que Jesucristo es Dios. Ciertamente eso es, hermanos, verídico. Lo afirma la Escritura. Ejemplo, Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Amén. Fundamento doctrinal de nosotros que amamos al Señor. Pero también en el contexto general de lo que nosotros enseñamos, debe caber esa enseñanza, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, por eso es que Juan advierte, dice, en esto conocemos el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Ve? Entonces, debemos discernir, debemos, hermanos, estar atentos por medio de la palabra. Por eso la importancia de la palabra, para poder rebatir todo argumento humano, todo argumento que quiere, hermanos, llevar o arrastrarnos, ¿cierto?, a dejar nuestra fe, nuestra verdadera fe, que no es una tradición, que es la fe de verdad. Dios bendiga a nuestra hermana Catherine Navarrete, también a mi hermana Rosa Elena Morales, amén, de Retiro. Dios le bendiga, hermana Rosa, esperando que esté bien, amén. Ahora, lo contrario dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ojo, vuelvo a repetir, está hablando del espíritu, no del ser, no de la persona. Está hablando del espíritu del anticristo, que esto se viene desarrollando desde que Cristo, hermano, fue entregado, ¿cierto? Fue crucificado y fue resucitado. Ya desde ahí empieza a operar el ministerio que le llama el apóstol Pablo de la iniquidad. De ahí parte hasta el día de hoy, parte el ministerio de la iniquidad. Dios bendiga a nuestra hermana Sandra Naya Levanda González. De ahí parte el ministerio hacia adelante, hasta el día de hoy. Por eso que el apóstol Juan advierte y que ahora ya está en el mundo. Por eso, hermanos, tenemos que tener un discernimiento pleno, desarrollado ya como creyentes, en cuanto a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Mm? No solamente vivir una vida religiosa, sino que, hermanos, tener nuestros sentidos ya desarrollados. ¿Y cómo se hace esto, hermanos? Creciendo en el conocimiento y en la gracia. ¿Mm? La palabra de Dios nos va haciendo que desarrollemos nuestros sentidos, ¿verdad? Nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, por medio del Espíritu Santo, para que podamos nosotros tener discernimiento de espíritu también, que es un don otorgado por el Señor. Mire, fíjese que hay un detalle. Salomón, cuando es escogido de parte de Dios para reinar en Israel, Salomón en el sueño que tuvo no le pide a Dios riqueza, no le pide salud, no le pide nada material, por decirlo así, nada terreno, sino que él le dice que le otorgue sabiduría, porque él no sabía entrar ni salir delante de el pueblo de Dios. O sea, con mucha humildad Salomón empezó su gobierno, ¿verdad? Pidiendo sabiduría. El libro Proverbio dice, sobre toda cosa, adquiere sabiduría. ¿Y quién es el que otorga la sabiduría? La ciencia. La verdadera ciencia no viene de los hombres. Hoy día sí tenemos la ciencia humana, que, hermanos, está descubriendo muchas cosas en el universo, en el océano. Sí, amén, gloria al Señor. Pero la verdadera ciencia, la verdadera sabiduría viene del cielo, no viene de los hombres. Por tanto, la escritura debe ser, hermanos, para nosotros fundamental, para irnos desarrollando como creyentes.
Esto no es solamente gloria a Dios, aleluya, y no, es mucho más que esto, hermanos amados. Yo si doy un aleluya, por ejemplo, sé por qué lo doy. Tengo base fundamental. No porque el predicador o el coordinador me dice, diga aleluya, hermano, o dele la gloria a Dios. No. Lo doy porque sé, hermanos amados, a quién estoy glorificando. Amén. Entonces, el espíritu del anticristo ya está. Ya está. Hoy día, bueno, muchos han apuntado a hombres, ¿cierto? Han declarado así entre sus estudios, tal fulano, tal, este tiene la característica. Pero la escritura también nos advierte que el hombre no se ha de manifestar hasta cierto tiempo. Hoy día está la iglesia, está el Espíritu Santo, y esto al tiempo, ¿cierto? En este tiempo lo retiene. Porque ciertamente si él se manifestara en este tiempo, eh, la iglesia lo identificaría inmediatamente. ¿Mm? Porque tenemos el Espíritu Santo. Amén. Esa hace la diferencia, hermanos, entre la religión y la iglesia de Cristo. Luego dice, ellos son del mundo. Escuche, y aquí está la clave. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Los nuevos predicadores modernos. Vamos a estos predicadores modernos que se han subido a los púlpitos, ¿verdad? A enseñar. ¿Qué es lo que enseñan? ¿Qué es lo que enseñan? Ahí es donde tiene que estar nuestro discernimiento. Hoy día en los púlpitos se ha sacado a Dios y se ha puesto al hombre, tal como la escritura dice en la Odisea, el gobierno humano. La Odisea significa gobierno humano. Entonces, donde se le da exaltación a los hombres, donde se les da honra a los hombres, es como cuando los fariseos, el Señor les dijo, ustedes reciben gloria de ustedes mismos. Yo gloria de los hombres no recibo, pero ustedes se glorían entre ustedes. Ah, qué bueno fulano, ah, qué maravilloso. Y así pasa hoy día. ¿Mm? Entonces, los que son del mundo hablan de las cosas del mundo y por eso el mundo los oye. ¿Ah? El sentimentalismo, el pragmatismo, el esoterismo, el misticismo, todas esas cosas que entraron son humanas, son terrenas. ¿Mm? Las fórmulas para alcanzar almas, las nuevas fórmulas que se han ido para alcanzar almas, son mundanas. Por ejemplo, los eventos estos que hacen grandes, ¿cierto? Que, los recitales cristianos, esos no son de Dios, hermano. Ay, pero que le cantan, no son de Dios. Jamás en la escritura vemos a los apóstoles haciendo un recital. O designando un día de sanidad, martes de sanidad, jueves de sanidad, domingo de sanidad. No, no, hermano. Entonces, como son del mundo, colocan cosas del mundo para que el mundo los oiga. ¿Mm? Colocan estratagemas, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo, estrategias para captar almas. Sí es cierto, hermano. El motivo del Evangelio es que las almas se salven. Pero en 2000 años no se ha evangelizado todo el mundo, hermano. Y no se va a evangelizar tampoco. Ni Jesús alcanzó, hermanos amados, a hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí queda claro, mire, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de quién? De Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las arrebata de la mano de mi Padre. ¿Se fija, no? El que es de Dios, palabra de Dios oye. Por eso a veces a algunos no les gustan nuestros mensajes, porque no tienen cabida en su mente, en su corazón, porque prácticamente no son de Dios. Y somos bien enfáticos en decir esto. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Mm? El que conoce a Dios, ¿ve? El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay pastores que tienen un afán en que su iglesia esté llena. Usted ve hoy día a través de los medios de comunicaciones grandes iglesias donde a la gente se les saca, se les habla solamente para sacarles dinero. Y se ha hecho un comercio del evangelio. Y mega, como le llaman, megas iglesias. Si bien es cierto, a Cristo lo seguían grandes multitudes, ustedes lo podemos ver. Grandes multitudes, ¿cierto? Se acercaban al Señor. Pero eran
más por el evangelio de los panes y los peces. Y ese es el evangelio que ellos están predicando hoy día. Dios te sana, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar esto otro. Es lo que el hombre natural quiere alcanzar. El hombre natural no quiere enfermarse nunca. El hombre natural quiere tener riqueza. El hombre natural quiere vivir en placeres. El hombre natural quiere pasarlo happy, happy, happy. ¿Verdad? Es lo que el hombre busca. Pero ¿y qué pasa cuando el hombre muera sin Cristo? ¿Qué va a pasar en su resurrección? ¿Mm? Nos graficaba el hermano Leopoldo, que me gustó mucho y gloria a Dios por ello. Aquel hombre, aquel joven que aparece en Marcos, que siguió a Jesús, ¿cierto?, envuelto en una sábana. Pero cuando lo apresaron, soltó la sábana y huyó desnudo. Entonces él enseñaba que, y es claro ahí, que hay muchos que siguen a Jesús de esa manera. Entonces al final, en la aflicción, huyen. ¿Pero cómo huyen? Desnudos. Pablo dice que nosotros tenemos que ser hallados vestidos y no desnudos, vestidos de Cristo, vestidos de Él. Amén. Entonces no nos impacientemos, hermanos amados, que muchos hoy día mueran sin creerle a Dios, sin obedecerle a Dios. Pablo dice, nosotros predicamos el Evangelio como que si Dios rogase para que el hombre se arrepienta. Pablo le dice a los griegos que Dios manda que el hombre se arrepienta porque es que este es el Evangelio que nos agrada cuando usted al hombre le dice lo que es, un pecador, pero también le muestra la puerta. ¿Mm? Y el hombre reconoce que es un pecador, reconoce que necesita la salvación y viene a Cristo. Eso es maravilloso. No viene ni por la sanidad, no viene ni porque tiene problemas económicos, ni por problemas sentimentales, sino que viene porque necesita, ha entendido que es un pecador, ha entendido que está condenado y necesita ser salvo. ¿Se fija? Ese es el Evangelio. Pablo dice que si alguno viniese, un ángel del cielo o uno de nosotros predicase otro Evangelio, el tal sea anatema. Y Juan está describiendo esto, el espíritu del anticristo, hermanos, que hoy día está en boga. Usted se puede pasear, ¿cierto?, por YouTube, por canales, por Facebook, escuchando a hombres que predican, que enseñan, pero vamos a ver qué es lo que predican y qué es lo que enseñan. Muchos ya se están conformando a este siglo y están alentando a los suyos a lo mismo. Y no se persevera. Iglesias que viven de movimientos para allá, para acá, pero no crecen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos amados. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjese, todo aquel que ama es nacido de Dios. Y aquí no está hablando de un amor lastimoso, aquí está hablando de un amor que viene prácticamente de Dios. Pablo dice que el amor, ¿cierto?, fue derramado en nosotros por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo que Dios colocó en nuestra vida. Y con ese amor, con el amor de Dios, nosotros podemos amar aún a nuestros enemigos. Podemos amar aún a aquel que nos abofetea, a aquel que nos ofende, a aquel que nos traiciona. Podemos, hermano, entender con claridad con respecto a este amor. Dios bendiga a nuestro hermano Humberto Fuentes Álvarez. Dios le bendiga, hermano Humberto. Bendiga a su familia. El día de ayer fue perdonado, amén. Y el nombre de Jesucristo fue impuesto en su bautismo, amén. Así que es hoy día un hermano, un hijo en la fe, amén. Que Dios le bendiga mucho. Nos gozamos mucho el día de ayer. Entonces, hermanos amados, el que ama es nacido de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Amén. El fundamento de nuestra fe es el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y es lo que decía el otro día. ¿Quiénes fueron los pecadores? Los hombres. ¿Y quién
¿A quién le hicieron pecado para que nosotros fuésemos salvos? Cristo. Y ahí está el amor de Dios, por hermano. En que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Usted moriría a lo mejor por su esposa, moriría por un hijo, por un nieto. Por nadie más. Ahí en su círculo. Pero Jesús murió por toda la humanidad. Aún por aquellos que le tiraron la barba, aquellos que lo escupieron, por aquellos que le pegaron las bofetadas, por aquellos que se burlaban, por aquellos que gritaron crucifícale, crucifícale. También estaba muriendo por ellos. No hizo sesión de personas. Por eso que esa es la diferencia del amor de Dios. Y ese amor Dios lo depositó en nuestros corazones. Lo que pasa es que debemos ejercitarnos para el amor. Por eso vienen las pruebas, por eso encontramos dificultades, nos topamos con carácter diferentes, para que ese amor se, como dice el apóstol Pablo, que nosotros debemos, hermanos, practicar ese amor, ejercitar ese amor. Ejercitaos, ¿cierto?, para la piedad, porque el ejercicio corporal para nada es provechoso. Hay muchos que, y no estoy contra ellos en todo caso, porque viven en los gimnasios, viven, ¿cierto?, 1, 2, 3 horas ejercitándose, ¿cierto?, para que su físico esté bien en forma, porque hoy día hay un culto al cuerpo, o sea, todos están cuidando el cuerpo, de una u otra manera, a base de medicina, a base de hierba, a base de ejercicio, y todos, ¿cierto?, cuidan su cuerpo, este cuerpo de barro. Pero el apóstol Pablo dice que debemos ejercitarlos para la piedad. Dios bendiga a Luis Templo Quilpué. Dios bendiga a nuestros hermanos del templo Quilpué. Entonces, el amor debe, hermanos, desarrollarse. Y aquí es claro, por eso que nos enseña la Escritura cómo nosotros debemos identificar el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Jesús dijo que el árbol se conoce por qué cosa? Por su fruto. Un árbol malo no puede dar frutos buenos, ni un árbol bueno puede dar frutos malos. Entonces, cuando vemos una persona que está engañando, que está, hermanos amados, está torciendo el Evangelio, no podemos seguirle. No podemos seguirle. No, es absurdo. O sea, hermano, esa persona que sigue a aquel debe estar ciego. Y Jesús lo dijo, que si un ciego guía a otro ciego, ambos van ¿a dónde? Al precipicio. Por eso que tenemos la palabra profética más segura. Todas las cosas nosotros debemos consultarlas a las Escrituras. Amén. No ser sabio, como dice el proverbio, no seáis sabio en vuestra propia opinión. No, es que yo aquí me siento bien. Pero la pregunta ¿es usted salvo? Es como cuando el apóstol Pablo, en el capítulo 19, si no me equivoco, encuentra ahí a unos seguidores de Juan el Bautista y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y dijeron, y no hemos oído del Espíritu Santo. Y le preguntó, bueno, ¿en qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan, le dijeron ellos. Bueno, Juan bautizó para arrepentimiento, pero para que creyesen en el que venía, que era el Cristo. Y los mandó a bautizarse en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y ellos recibieron el Espíritu Santo, recibieron el regalo de Dios. Entonces, esa es la Escritura. La Escritura nos plantea lo que debemos hacer. Amén. Nos dirige por el camino correcto. Por eso que el salmista dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Qué cosa? Tu palabra. Y por eso debemos pedir a Dios entendimiento. En esto conociste, mire, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Recuerde que había un muro infranqueable entre Dios y nosotros. Nosotros no podíamos acercarnos a Dios. Era imposible. Ese muro de separación que se llama pecado. Entonces, Dios se hizo carne, se le llamó el Hijo, por eso que dice Lucas, se le ha llamado Hijo, participó de nuestra naturaleza, como dice Hebreo, la carta a los Hebreos dice, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también, ¿quién? Jesús, Él, Dios, Él
participó de lo mismo para destruir, escuche bien, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es saber, al diablo. Todos los que pecaban, Satanás decía, vengan. Y vivían, ¿cierto?, asustados por la muerte. Hoy día la muerte a nosotros no nos asusta. ¿Y por qué no nos asusta? ¿Por qué no nos asusta la muerte? Porque tenemos uno que venció la muerte. Amén. Tenemos uno que venció la muerte, el primogénito. Amén. El único hombre que está en el cielo. Hay un solo hombre en el cielo. Se llama Jesús. Amén. Y Él nos representa. Amén. Por eso que, hermanos amados, en esto entendemos el amor de Dios. Se fija, dice, en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ve? No es que usted amó a Dios, hermano. Nosotros no amábamos a Dios. Es como cuando dicen, este caballero es una buena persona. Nosotros no somos buenos, hermano. Somos gente mala que de repente hacemos lo bueno. Ese es el mundo. Gente mala que de repente hace una obra de caridad. No sé, pues, hay alguien que está enfermo, hace una colecta y da un dinero. ¿Ves? Ese malo, porque así dice el libro romano, el cual nosotros también le participamos. Hoy día somos parte de la iglesia y gloria al Señor por ello. Pero el hombre es un ser malo. Si no me cree, leas el libro romano. La perversidad. Practicaron, ¿cierto?, cosas perversas. A tal punto, a tal grado que el Señor los entregó a mente reprobada. Amén. Los entregó. Era la calidad del hombre natural es tan mala, tan perversa, hermanos amados, que es capaz de venderle su alma al diablo. Así es simple. Entonces, claro, después de muertos son todos buenos, porque claramente no hay muerto malo ni hay novia fea. ¿Te ha visto alguna novia fea? No. ¿Ha visto un buen muerto que es malo? Ninguno. Todos después hablan de bien del muerto. El hombre puede haberle pegado a la esposa, puede haber sido un hombre que un violador, pero era bueno el hombre. Era buena persona, buen vecino. Le recogía la basura al vecino allá. No, hermano, no existe el hombre bueno. Somos malos que de repente hacemos cosas buenas. El único bueno, escuche bien, el único bueno que pisó esta tierra se llamó Jesús. Amén. Y se llama Jesús. Bien, entonces, hermanos amados, si Dios nos ha amado así, o sea, si usted entiende, iglesia, si usted entiende este amor, la calidad de este amor, la grandeza de este amor, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Esta carta es para la iglesia. Amén. Y aquí me vuelve a decir Juan que yo debo amar a quién, a mi prójimo más cercano, que es mi hermano, mi hermana. Hoy día en la iglesia hay divisiones, hay pugnas, hay pelambres, hay envidias. Eso no es de Dios, iglesia. Ese no es un comportamiento de un verdadero creyente. No es que me hizo esto. Pablo dice, ¿acaso no podéis soportar el oprobio? No, pero si usted tiene el amor de Dios, usted debería soportarlo porque Cristo lo soportó. ¿O no? ¿O no soportó el oprobio? ¿No soportó la calumnia? ¿No soportó la mentira? ¿No soportó el engaño? Entonces, ¿a qué tenemos más apego? ¿A nosotros mismos o a lo que Dios nos tiene? Por eso que Pablo dice que me apartará del amor de Cristo. Tribulación, angustia, peligro, hambre. Por ahí relata lo que él vivió y dice, peligro entre falsos hermanos. Aún así, Pablo soportaba esas cosas, las llevaba por amor. Entonces, el amor de Dios debe perfeccionarse en nosotros, hermanos amados. Debemos dejar que el amor de Dios se perfeccione en nuestras vidas para ser verdaderos hijos de Dios. Porque si Dios es amor, ese amor también debe estar en nosotros. No tener apego a estas cosas terrenales, que hoy día son y mañana no son. Yo anhelan tener cosas bien, tener su casa bien, pero no ame esas cosas. Porque claramente desnudo venimos a esta tierra y desnudo tenemos que dejarla. En el cajón no cae nada más que su cuerpo.
por si acaso. Y aunque se lo echen en el cajón, aunque le echen los zapatos, aunque le echen la ropa más bonita que usted amaba, eso se va a pudrir. Se va a volver polvo. Amén. ¿Para que no ame estas cosas? No ame nada. Si usted llegó desnudo a esta tierra, desnudo. Entonces ahí vamos a comprender realmente el amor de Dios. Si entendemos el amor que Dios tuvo, porque entienda esto, hermano, Él siendo Dios, vino a esta tierra y pagó su pecado y el mío. Meditemos un momento. Meditemos. Él siendo el creador de todas las cosas. No tenía necesidad de hacerlo. Entonces, ese amor que Dios hizo, el cual obró, ¿cierto? En esta gracia bendita, que nos permite hoy día hablar de Dios, que nos permite acercarnos a Dios, que nos permite hoy día, hermano, tomar su nombre en las aguas, que nos permite reconciliarnos con Dios. Ese amor maravilloso. Dios nos entregó a nosotros. ¿Para qué? Para que practiquemos. Por eso dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, porque Dios es espíritu. Por eso es que tuvo que manifestarse en carne, para hacerse visible. Y aquí se cumple lo que dice el libro de Habacuc. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán ¿a quién? Al Santo de Israel. ¿Qué es lo que dijo Simeón cuando tomó al niño en brazos? Mis ojos han visto, ¿qué cosa? La salvación de Israel. Jesús le dijo a sus discípulos, bienaventurados los que ven vuestros ojos, porque muchos reyes y muchos profetas quisieron ver lo que vosotros veis. ¿Qué estaban viendo? Estaban viendo al Hacedor, y esto es lo que aquí dice, pero que aquí Juan dice, nadie ha visto a Dios, sino si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado, ¿quién es? En nosotros, ¿ves? Debemos perfeccionar el amor de Dios, iglesia. ¿Y cómo se perfecciona esto? Practicando. Estamos nada con andar en movimientos para allá, para acá. Iglesia, si no nos amamos. Y no es solamente cuando compartamos un pan, cuando compartamos un vaso de bebida, un té. Va mucho más allá el amor. Va mucho más allá de compartir un té en una mesa. O compartir un sándwich. El amor entre nosotros debe ir mucho más allá. Amén. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado, ¿qué cosa? Su Espíritu. Y ahí el Espíritu Santo se revela. ¿Cómo? Hablando en lengua, saltando, gritando. No. En nuestras actitudes. Ahí se revela el Espíritu. Cómo actuamos, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo pensamos. Ahí se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida diaria. Amén. No, hermanos, en un evento religioso. Porque muchos apuntan más allá. Tuvimos un culto precioso, se manifestó el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo vive en el creyente. El Espíritu Santo vive continuamente en el creyente. ¿Y sabe cómo se manifiesta? Lo dije antes. Por su fruto lo conoceréis. Lo viene diciendo Juan. Como yo, hermano, sé si es el Espíritu de Dios o el Espíritu del Anticristo. Lo venimos leyendo desde el primer versículo del capítulo 4. Entonces, hermanos, y nosotros dice, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y ahí volvemos a lo que decía el verso 2 y el 3. Todo aquel espíritu que confiese que Jesucristo es venido en carne, es de Dios. Debemos confesar que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Amén. Y nosotros, dice, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahí está la base fundamental, hermanos amados, de nuestra creencia, el amor. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Ve? ¿Cuál es el modelo a seguir? El pastor.
El hermano, no, Cristo. Todos debemos seguir ese modelo, como él fue. ¿Mm? No tenía amor por la riqueza, no tenía amor, hermano, ni apego a estas cosas del mundo. ¿Vivía para quién? Para Dios, su Padre. Amén. Vivía para Dios, su Padre. Así también nosotros debemos vivir para nuestro Dios y Padre, que nos enseña la Escritura. El amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Eh? Qué importante, porque cuando hacemos las cosas por amor, no tenemos temor, hermano, de ser castigados, porque ya el amor, ¿cierto?, nos ha perfeccionado. Por eso es importante la práctica constante de ese amor en todo. ¿Mm? Y ahí podemos leer el Evangelio como las enseñanzas de Cristo, ¿cierto? Si tu enemigo te obliga a llevar una milla, llévela de dos. Si te ofeteare en una mejilla, ponle la otra. Si te pide tu túnica, si tu capa, dale tu túnica. Y así, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera cuando oramos. En el Antiguo Testamento vemos muchas oraciones en la cual, cierto, el orador eh, le decía a Dios contra sus enemigos, ¿verdad? Pero nosotros debemos orar por nuestros enemigos porque sabemos el final, hermanos, que ellos van a tener si persisten en su maldad. ¿Mm? Sabemos que al final, hermanos, hay un juicio. Y el hombre que no creyó se va a tener que presentar delante de el gran trono blanco. Por eso yo siempre he dicho, yo ni a mi peor enemigo le deseo ese final, de verdad. Porque una eternidad, perdón, no una eternidad, la eternidad atormentado, hermanos amados, sin poder salir, es terrible. No sé si usted lo ha pensado. Yo por lo menos sí lo he pensado. Porque hoy día usted tiene sed, va a la llave, hacía su sed. Está enfermo, con un remedio, cura, ¿verdad? Pero en esa eternidad, y lo grafica Cristo, en la historia del rico y Lázaro. Y esto nos debe estremecer, hermanos amados. Nos debe sensibilizar. ¿Mm? Debemos pensar hacia arriba y no hacia abajo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Bueno, yo lo leímos ya. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Aquí está claro. No, es que ese hermano no lo puedo pasar. Ni siquiera lo puedo escuchar. Arréglese con el hermano. Y diga, hermano, tengo algo. Perdóneme. Esto, su persona, no sé. Pero yo no quiero estar enemistado. Yo quiero amarlo. Hermano, es delicado. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo podemos tener una radiografía de nuestra vida, de nuestra conducta? Es por medio de la palabra. Hermano, no nos confiamos. Y vuelvo a insistir en esto. No nos confiamos en que tenemos preciosos cultos, en que lloramos con la guitarra cuando cantan, en que cuando escuchamos ciertos mensajes nos hace vibrar. No, no nos confiemos en eso. Eso es momentáneo. Confiémonos en que nuestra vida diaria se esté llevando a cabo de acuerdo a las sí, esa aunque no salte ni grite, ¿no? Nuestra confianza debe ser en ese plano, no en el otro. El otro es efímero. Los predicadores yo sé que han apuntado más al otro, a este que estamos hablando acá.
Porque ellos son sensacionalistas y tampoco ellos aman como Dios les envió a amar. Entonces les da lo mismo. El anhelo de ellos es alimentar su ego. Yo prediqué yo, enseñé yo y corrían para allá con esto. No. Y tampoco eso es una manifestación del Espíritu Santo. Hay que abrir los ojos. Por amor. Nosotros predicamos por amor. No por conveniencia. Ni por ganar adeptos. Porque tampoco somos proselitistas. Le instamos a leer la Escritura. A pedirle a Dios entendimiento y discernimiento de ella. No se deje llevar por los sentimientos, por las emociones. Y sea sensible, escuche bien, a la palabra de Dios, no a los pensamientos humanos. Ayer conversábamos con respecto al tema. Yo puedo estudiar un libro de filosofía hoy día, porque tengo una base que sé que no me va a mover. Y es la base bíblica. Pero el creyente no se, mucho creyente no está leyendo la Escritura. No le está pidiendo a Dios en oración que le abra el entendimiento. De eso Dios se complace. Por eso es que Santiago dice, pedid y pedid mal. ¿Para gastar dónde? En vuestros deleites. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será dado por añadidura. Si usted aborrece a su hermano, si usted no es capaz de amar, preocúpese. Sí, que venga un escalofrío en esta hora, ¿cierto? Para que podamos, ¿cómo estoy llevando mi vida como hijo de Dios? Que Dios nos haga estremecer por medio de su palabra. Tal vez llevo años en el Evangelio. Llevo años yendo al mismo lugar, pero nunca he podido, como se dice, pasar a ese hermano o a esa hermana. Siempre siento que hay algo. Misionero. Si todo lo que atemos aquí en la tierra, será atado en el cielo. Y por eso a veces llevamos una vida pobre de Cristo. El poco conocimiento de Cristo es una vida pobre de Cristo. Pero el conocer a Cristo a través de la Escritura es una vida rica. Pablo dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Y aquí estoy hablando del conocimiento, al cual muchos le tienen miedo. Dios quiere que le conozcamos. Si el predicador dice que no, lea la Escritura. Para que me conozcáis y entendáis. Dice la Escritura. Para que me conozcáis y entendáis. Por eso es que Él se hizo carne. Muchos lo vieron, yo no lo he visto. Usted tampoco. Pero los de esa época lo vieron. Lo vieron como hombre. Con un nacimiento virginal. Pero por eso es que Él se hizo carne también. Para que le conozca. ¿Conoce usted a Dios? ¿Lo conoce? ¿Está practicando lo que Cristo practicó? Con esto termino. Mire cómo Cristo muestra su amor. La noche que iba a ser entregado, tomó un lebrillo con agua, se ciñó la toalla y le lavó los pies a todos. Usted sabía que Cristo sabía que Pedro lo iba a negar. Sí lo sabía. Cristo sabía que Judas lo iba a vender. Sí lo sabía, porque lo manifestó en la misma cena. Cristo sabía que los demás discípulos lo iban a abandonar. Sabía. Le lavó los pies igual. Los lavó. Que el Señor Jesús lo bendiga en esta mañana. Tome su Biblia. Tome su Biblia. No la deje ahí. Dese su tiempo de oración, como también su tiempo de leer la Escritura. Jesús le dijo a los judíos, escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura y de la exhortación. Ministros de Dios, pastores, ocúpense de la lectura y de la verdadera exhortación. No busquen el sensacionalismo, busquemos a Dios verdaderamente, como Él dijo, como verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana.